Bien, esto realmente lo que yo voy a hacer más que nada es compartir experiencias, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer con ustedes. No va a ser una clase magistral donde voy a dar conceptos teóricos de neurociencia o didáctica de la matemática, realmente no va a ser eso. Simplemente es compartir mi experiencia en el aula enseñando matemáticas. Yo soy profesora de matemática del Colegio San Carlos, está en el área oeste de Panamá. ¿No? Es un colegio que atiende tanto a premedia como media. Premedia es séptimo, octavo, noveno grado y media es 10, 11, 12 grado. Nosotros somos un colegio que tiene alrededor de 1.249 estudiantes, ¿no? En media son 724 alumnos y en premedia 535. Aparte de que yo enseño matemática a dos grupos de décimo grado, que de bachiller en ciencias, soy la coordinadora del departamento de matemática, la cual conformamos 8 profesores, ¿no? Entonces, lo que sí yo quiero que esté muy claro que lo que usted va a escuchar es más que nada, ¿no? Un compartir de mi experiencia, ¿no? Quiero también mostrarles qué es lo que voy a compartir con ustedes. Es bien importante primero conocer el contexto de nuestro sistema educativo, así que yo le llamé un viaje por los datos. Y estos datos nos van a servir a nosotros para poder reflexionar en el quehacer educativo, en el lugar donde nos encontremos, como docente, como maestro, como director de escuela, como supervisor regional, como personas que están en eminencia en estos momentos en el Ministerio de Educación y que toman decisiones a nivel de país, como padre de familia, como estudiante, ¿no? También cuando yo haga el recorrido por los datos, nos vamos a dar cuenta que los resultados no son buenos. Pero cuando los resultados no son buenos, siempre nosotros tratamos de encontrar culpables. Pero aquí tenemos que asumir una responsabilidad compartida y quiero hablar un poquito sobre ello. Pero no solamente quedarnos con ese sabor amargo de que las cosas no están bien, sino que tenemos que hacer algo al respecto. Y ese algo al respecto, la iniciativa va a venir desde el aula de clase, desde el centro educativo, ¿ya? Y por último, voy a compartir con ustedes un conjunto de actividades que me permitió a mí ganar el primer lugar en el concurso que convocó Fundaproma, ¿no? Así que con esto yo voy a dar inicio primero a ese viaje por los datos para reflexionar. En primer lugar, nosotros, Panamá es un país pequeño, con una población pequeña, somos 4 millones de habitantes. Tenemos todavía, cierta forma, una tasa de alfabetización bastante alta, de un 94,1%. Tenemos también nosotros un porcentaje de indígenas. Nosotros acá tenemos, la mayor población indígena es la Guna, que se encuentra en el archipiélago del área de la parte atlántica, y también los Nove Buglé, que están más que nada en la parte montañosa de Chiriquí, Santiago de Veraguas. También hemos tenido una gran cantidad de migrantes, específicamente muchos vienen desde Venezuela, y Panamá ha sido como un país como de puente, porque realmente la idea del migrante no es quedarse en Panamá, sino seguir su viaje hacia el norte, hacia los Estados Unidos o Canadá. Entonces llegan a nuestro país tratando de buscar mejores opciones, ¿no? La cantidad de estudiantes que está fuera del colegio en primaria y secundaria son alrededor de 176.000. No tengo en cifras porcentual cuánto representa en estos momentos, ¿no? Pero hay una cifra considerable allí de estudiantes que están fuera del colegio. Y en relación a los que no están cursando estudios, entre estudiantes de 15 a 24 años es un 16,7%, que para mí es una cifra bastante elevada, ¿no? En relación al Producto Interno Bruto, déjeme decirle que Panamá es uno de los países que tiene mayor PIB. Si lo comparamos con países como Costa Rica, como El Salvador, como Nicaragua, creo que nuestro PIB es uno de los más altos. Y el índice de desarrollo humano está en 0,815. No voy a entrar en más detalles porque la idea no es esa, pero solamente para que conozcan, ¿no?, el contexto nacional. Aquí viene el asunto. Resultados de aprendizaje. Nosotros en Panamá desde el año 2006 hemos estado aplicando pruebas ya sea tanto nacionales como internacionales. El 2006 se aplicó CERCE. Ese mismo año se aplicó una prueba nacional. Luego se aplicó una prueba nacional en el 2008. El 2009 llegó PISA, PISA 2009. El 2013 aplicamos TERCE.
Luego, el 2018 vino nuevamente PISA y ERCE, que también se aplicó, además de pruebas nacionales como las pruebas Crecer. O sea, realmente nosotros desde el 2006, casi alrededor de 20 años, hemos estado aplicando pruebas. Pero lo triste de este asunto es que los resultados se desconocen. No se ha hecho una divulgación efectiva de los resultados. Y realmente las evaluaciones estandarizadas, como las que ustedes van a ver ahora, los resultados, ¿no? Son, primero, no es poner la prueba por poner la prueba, ¿no? No se trata de eso. Estas pruebas de por sí tienen un alto costo para el país, ¿no? Aquí las evaluaciones deben ser usadas, sus resultados deben servir para reflexión, para debate, para elaborar planes de mejora efectiva en el aula de clase, porque si algo no impacta en el aula de clase, estamos desperdiciando el dinero. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, que estas evaluaciones, ¿no?, deben servirnos a nosotros, no solamente para quedarnos en la reflexión, sino para el hacer algo, para poder mejorar estos resultados tan bajos, ¿no? Y con ello quiero mostrar primero PISA. Nosotros aplicamos PISA 2009 y luego 2018. Aquí está la comparación de los resultados entre el 2009 y el 2018. Estamos hablando de 9 años de diferencia. Y si usted observa la puntuación, y antes de seguir, para los que no entienden mucho de evaluaciones estandarizadas, se dan los resultados de dos formas, por puntuación promedio y por niveles de desempeño. Los niveles de desempeño simplemente son tareas, habilidades que tiene el estudiante, ¿no?, en cada uno de los dominios evaluados. Y estos niveles se categorizan, en el caso de PISA hay 6 niveles de desempeño y el más bajo es el 1 y 2. Incluso creo que está el 1A, 1B, 1C, creo que creo que hasta allí también hay. O sea, son niveles donde el alumno no logra alcanzar lo esencialmente básico en las áreas evaluadas, ¿no? Y si usted observa las cifras que hay allí, fíjese que en lectura solamente hubo un leve aumento de 6 puntos en el promedio, mientras que en matemáticas hubo una disminución en el promedio, ¿no?, de alrededor de 7 puntos, y en ciencias prácticamente 10 puntos. O sea que en 9 años no ha habido una mejora, ¿no? Las evaluaciones son como un termómetro. Voy a hacer una analogía muy sencilla para aquellos que todavía no conocen mucho de estos temas. Esto es como un termómetro, donde el termómetro le dice al paciente, y el paciente es el sistema educativo panameño, si tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Qué está pasando en nuestro caso? Que nos están poniendo el termómetro cada rato y nos están diciendo que tenemos una fiebre muy alta, pero no nos están dando la medicina adecuada para sanar la enfermedad. Y estamos en una crisis educativa muy grande. Estos datos son antes de la pandemia. O sea que ya nosotros veníamos ya sabiendo que había una crisis. Lastimosamente, luego que viene COVID-19, agudizó aún más, ¿no?, la crisis educativa que nosotros estamos sufriendo en estos momentos y que nos está pasando factura, lamentablemente. Estos son los resultados de PISA, ¿no? Como les dije, los niveles de desempeño son las habilidades o tareas cognitivas, ¿no?, que tiene el alumno en los diferentes dominios. En lectura, por ejemplo, un 36% de los estudiantes logra alcanzar el nivel 2, que aún es un nivel bajo de competencia. Los estudiantes, en este caso, solamente son capaces de leer lecturas de poca extensión, donde la información está totalmente explícita, ¿ya? Ellos son capaces de solo hacer eso. En el caso de lectura, un porcentaje mínimo alcanzó los niveles 5 y 6, que son los niveles más complejos y más altos, o sea, de un desempeño mejor, ¿no? No hemos quedado en el nivel 1 y en el nivel 2, ¿no?, en 9 años que ha transcurrido de una prueba a otra. En matemática la situación es muy preocupante. Hay un 19% de estudiantes que han logrado llegar al nivel 2. Aquí los estudiantes solamente son capaces de resolver, por decirlo así, problemas muy sencillos, ¿ya? Muy sencillos, donde ellos pueden ese problema sencillo interpretarlo y representarlo de alguna manera en forma matemática, ¿no? Solamente un 1% de los estudiantes logró el nivel 5.
viendo que el promedio de la OCDE es de un 11%, ¿no? Entonces, realmente en matemática la situación es muy crítica. En ciencias hay un 29% de estudiantes que lograron el nivel 2, ¿no? El promedio de la OCDE es un 78%. Aquí los estudiantes son capaces de explicar fenómenos, pero que son fenómenos científicos conocidos, ya que les son familiares. Ellos pueden identificar, pueden llegar a una conclusión válida siempre y cuando la información esté allí de manera explícita. Así que si vemos los resultados de PISA en 9 años, significa, porque PISA se aplica a estudiantes de 15 años, significa que han pasado 9 años de escolaridad y los resultados no son prometedores. Entonces ya hay que prestar mucha atención aquí, ¿no? ¿Qué pasa ahora con las pruebas del IESE? El IESE aplica pruebas a estudiantes de tercero y sexto grado. ¿Qué pasó en el TERCE? En el TERCE, si usted observa, el promedio fue de 670 en lectura y en el año 2019 en ERCE resultó que bajó considerablemente. Yo creo que casi más de 10 puntos bajó, ¿no? el promedio en lectura. Incluso hace poco, hace unas semanas atrás, escuchaba mientras estaba en el colegio una noticia, no recuerdo exactamente la fuente en estos momentos, pero lo alarmante es que decía en esta, creo que era en las noticias, que los niños de tercer grado no saben leer, tercer grado y no leen. Entonces ya eso es una llamada de atención y, como vuelvo y digo, ya nos está pasando factura a nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre con los niveles de desempeño? Observe que en el año 2013 casi un 50% de los niños estaban en el nivel 1. En el IESE solamente son 4 niveles de desempeño y el más bajo es el 1, ¿no? Los niveles más altos son el 3 y el 4 y el 50% de los alumnos se concentra en el nivel 1, en lectura. En el 2019, en vez de mejorar, estamos hablando de que han pasado del 13 al 19 unos 6 años, ¿no? Tampoco se ve mejoría. Prácticamente un 60% de los niños se mantienen en el nivel 1 en lectura. Así que la noticia realmente corrobora los datos. A tercer grado los niños no están leyendo, ¿no? ¿Qué pasa en matemática? En matemática también la situación es muy crítica. En el año 2013 los niños lograron una puntuación de 664 puntos en la prueba de matemática de tercer grado y en el 2019 ellos bajan casi 10 puntos en la prueba de matemática, ¿no? En el año 2019, la prueba ERCE. En relación a los niveles de desempeño, esto sí es tan triste cuando yo veo que un 60% de los niños en el año 2013 se mantienen en el nivel más bajo, que es el 1. Cuando yo hablo del nivel más bajo me refiero, por ejemplo, que los niños solamente, estamos hablando de tercer grado, los niños solamente pueden leer números hasta el 10.000, por ejemplo, solamente pueden identificar figuras geométricas conocidas, por ejemplo, como el cuadrado, como el rectángulo, como el triángulo, ¿no? Estiman longitudes, pero siempre de objetos del entorno, ¿no? En el año 2019 aumenta el porcentaje de estudiantes, de niños en el primer nivel. Prácticamente en un 8% de los niños están en el nivel más bajo en matemática de tercer grado. En lectura sexto grado, si usted observa nuevamente los datos, también hay una disminución en el promedio, ¿no? de la prueba de lectura de sexto grado, ¿no? Prácticamente casi 20 puntos por debajo de lo que obtuvo en el año 2013. Vuelvo y repito, un niño que no lee comprensivamente difícilmente le puede ir bien en asignaturas como estudios sociales, biología, química, física, incluso matemática, porque no tiene una lectura comprensiva, no está comprendiendo lo que lee, quizás decodifica nada más las letras, pero no lee comprensivamente, ¿no? Entonces ese es un punto que debemos, el Ministerio de Educación en conjunto con profesores, expertos, qué sé yo, ver de qué manera se puede mejorar, ¿no? el nivel de comprensión lectora. En cuanto a niveles de desempeño en lectura en sexto grado, también en el TERCE era un 26%, alrededor de un 26%, pero
aumenta en el ERCE a un 37,2%, ¿no? Los niños, y yo siento aquí también que esto de la lectura pareciera que es algo cultural aquí en Panamá, porque a veces ni siquiera a veces los profesores o docentes quieren leer. Y si tú quieres convencer a tu alumno de que lea, tú tienes que ser lector, tú tienes que leer, ¿no? Es así, o sea, tú tienes que con el ejemplo tú tienes que enseñar, ¿ya? Entonces son cosas que hay que tomar muy en cuenta en el aula de clase, ¿no? En relación a matemática, es tan triste realmente la situación. Fíjese que prácticamente no se mantuvo el promedio del terce al ERCE, ¿no? Prácticamente lo que aumentó fue casi, yo diría es muy despreciable ese aumento, ¿no? En relación al promedio. Y en cuanto a niveles de desempeño, sí está terrible. Un 68% de los niños evaluados se encuentran en el primer nivel de desempeño en matemática. ¿Qué es lo más básico que hace este niño de sexto grado? Por ejemplo, el niño también puede identificar cuerpos geométricos muy conocidos, por ejemplo, el cilindro, ¿no? Puede ser un cubo, ¿no? Eso es lo que dice la tarea que ellos hacen en el nivel 1. En relación a datos, ellos pueden leer datos, los niños, de tabla, por ejemplo, o pueden leer información de un gráfico. Los niños, por lo general, la estadística les es muy fácil, ellos aprenden muy rápidamente a leer información de gráficos. Para ellos es muy, muy fácil entender eso, ¿no? Y en cuanto a los números, ellos pueden completar sucesiones, claro, por adición, ¿no? Pueden completar una sucesión de números. Pero en el año 2019 el asunto empeoró. Miren que un 72% de los niños están en el primer nivel en matemática. Por esa razón nosotros en premedia y en media tenemos mucha dificultad a la hora de enseñar, porque los chicos en matemática específicamente, voy a hablar más de matemática porque es mi disciplina, tienen mucho desconocimiento incluso de conceptos básicos. Entonces es muy difícil a la hora de enseñar, ¿no? Temas un poco más profundos, ¿no? Ahorita mismo nosotros, como yo soy la coordinadora de nivel de mi escuela, hemos conversado con los colegas y está haciendo un avance muy lento, porque tenemos que ir hacia atrás, ¿no? Reforzar conocimientos que están totalmente olvidados. 2 años de pandemia, muchos docentes no utilizan el medio digital, entonces para muchos profesores y maestros les fue difícil comunicarse con sus estudiantes. Entonces la mayoría a veces lo hacía por WhatsApp, qué sé yo, daban módulos impresos. Entonces el conocimiento como que se perdió, ¿ya? Entonces la habilidad del docente en cuestiones digitales es muy pobre. Entonces eso también contribuyó obviamente digamos, a no dar todo el contenido como debiera ser, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los niveles de desempeño de matemática de sexto grado. En ciencias prácticamente se mantuvo los promedios del año 2013 al 2019, ¿no? Y los niveles de desempeños también se mantuvieron. Ahora, déjeme decirle algo, acá en Panamá tenemos a Senacid. Senacid ha hecho una inversión millonaria en relación a la ciencia, darle seguimiento, darle acompañamiento al maestro, pero aún así pienso que por las cifras y los datos, que parece que hay cosas que hay que mejorar y cambiar, ¿no? Entonces, porque todavía hay un gran porcentaje de estudiantes todavía en el nivel 1, en el área de la ciencia, ¿no? Bien, como si ustedes pudieron observar, fui rápido porque la idea mía no es detenerme mucho en esto, sino ya más adelante mostrar más la parte matemática que quizás usted quiere escuchar. Pero es bueno saber los datos. En relación a los factores asociados son aquellas variables que explican de alguna manera los resultados, en este caso de aprendizaje. Y aquí, fíjese bien, esto es el ERCE. Dice que en relación al padre de familia y al estudiante, ellos encontraron dos variables
que inciden positivamente en los logros de aprendizaje. Y observe que la primera es involucramiento de los padres en el proceso escolar. O sea que la familia es importantísima para los buenos resultados de sus hijos. Y yo de eso voy a hablar más adelante. También las expectativas que tiene la familia para con sus hijos, o sea, que la familia crea, sienta que el estudio es bueno, que su hijo va a salir adelante, o que vea a su hijo como un profesional. Cuando un padre de familia tiene esa visión de sus hijos, es obvio que el chico logra mejores resultados. La otra variable que se vio allí que incide positivamente fue el acceso a la educación preescolar, y en el caso de los estudiantes, obviamente es el estudio semanal. Un estudiante que no estudia, obviamente no va a rendir satisfactoriamente. Entonces el estudio semanal, ¿no? Es importante para los buenos logros en el aprendizaje. En relación a aspectos que inciden negativamente, está la repitencia y el ausentismo. Nosotros en Panamá estamos pasando una crisis económica terrible. Voy a hablar de mi escuela en particular, es una escuela que los padres de familia, su fuente de trabajo eran el turismo, los hoteles, porque nosotros vivimos en un área donde hay muchos hoteles, está cerca de la playa. Entonces muchos padres de familia trabajaban en los hoteles, y 2 años de pandemia fueron 2 años donde no hubo turismo en nuestro país. Entonces muchos padres de familia quedaron sin trabajo. Muchos padres de familia de nuestra escuela, ellos tienen su pequeño negocio que tuvieron que cerrar. Entonces viven el día a día, como decimos nosotros. Entonces la situación económica ha golpeado duramente a la familia panameña, y eso se observa y repercute en el aula de clase. Entonces hay ausentismo de los chicos. A veces el niño no tiene el dinero para el pasaje, por ejemplo, y no puede llegar al colegio. La repitencia. En Panamá, cuando un estudiante repite, tiene que tener más de 4 a más asignaturas fracasadas. Con 3 asignaturas o menos de 3, el estudiante tiene la posibilidad de hacer un reforzamiento, pero ese reforzamiento no está dando buenos resultados. Yo creo que ya es hora de que el Ministerio de Educación entienda que por allí no va la cosa, porque un estudiante que va a un reforzamiento 3 semanas, él no va a aprender en esas 3 semanas lo que no aprendió en un año. Esto tiene que ser continuo durante todo el año, un acompañamiento a ese estudiante que tiene bajo rendimiento. Eso no se puede dar en 3 semanas. Entonces hay que cambiar las formas, ¿no? Eso es para el Ministerio de Educación, para que piense en que la forma en que lo está haciendo no está funcionando. Y llega ya con estos datos que tenemos un panorama tan dramático, y que nos está pasando factura y nos va a seguir pasando factura si no nosotros hacemos un cambio, ¿no? En el lugar donde nos encontremos. Lo que afecta positivamente en logros de aprendizaje en relación al docente y a su praxis en el aula es, mire que esto es bien interesante, el interés por el bienestar de los estudiantes. Eso se llama empatía. El docente tiene que ser empático con sus alumnos. No puedes ser indiferente al problema que en un momento dado tenga un alumno, porque eso afecta el aprendizaje del alumno. Entonces, nosotros los docentes tenemos que dar esa milla extra, entender la situación del chico, por qué está así, qué está pasando. Entonces, el docente que tiene ese amor, que tiene ese cuidado por sus alumnos, eso incide positivamente en los aprendizajes de los niños. También en relación al apoyo al aprendizaje, ¿no? Que la idea siempre es apoyar al chico, ¿no? Apoyarlo. Te equivocaste esta vez, bueno, vuelve a hacerlo. Mira, hazlo así. Y estar siempre allí. Yo sé que eso es agotador, porque eso agota, pero hay que hacerlo, ¿no? Y también la parte de la organización y planificación. Hoy en día, ese docente, digo yo entre comillas, cabezón, que se para frente al tablero y que puede dar una clase magistral, ya no funciona en esta época, ¿sí? Quizás en mi época funcionaba, pero en esta época ya no funciona. ¿Por qué? Porque hay mucha información en la web, y información muy buena, de muy buena calidad. Y los chicos saben buscar, los chicos saben encontrar información. Entonces, usted no puede improvisar en una clase en el día de hoy, no lo puede hacer porque los chicos obtienen la información de la web, ¿no?
Si no entienden el teorema de Pitágoras, por dar un ejemplo muy simple, ¿qué va a hacer el padre de familia que se preocupa por eso? Va a ir a la web y va a buscar teorema de Pitágoras en Google. Y le van a salir cientos de videos del teorema de Pitágoras donde explican mejor que uno el teorema de Pitágoras. Entonces usted no puede llegar a improvisar una clase. Usted tiene que trabajar en una clase donde los chicos se sientan a gusto, interesados por aprender, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esta variable es que cuando un docente organiza su clase, la planifica, todo eso incide de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Bien, después de haberle presentado en forma casi como un rayo, como yo digo, como una ráfaga de viento, estos resultados tan, bueno, ya decir desastrosos, no sé si estoy exagerando, pero para mí es algo terrible, para mí, y sobre todo en el área de la matemática. Cuando los resultados no son buenos, lo que siempre hacemos es buscar a los culpables. Son los padres de familia, porque son los estudiantes, porque son perezosos. Es el Meduca, porque el Meduca nunca da nada. Que no sé quién y no sé. Y así nos vamos. Y por lo general los docentes nunca dicen que somos nosotros, siempre estamos buscando a quién culpar. Lastimosamente es así. Pero déjeme decirle algo. Yo leía a Pedro Ravela, que tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2006 cuando nos vino a colaborar con una prueba nacional acá en Panamá. Él tiene un documento muy interesante que habla justamente sobre las evaluaciones estandarizadas y se llama Para comprender las evaluaciones educativas. Y en uno de sus capítulos habla sobre la rendición de cuentas. Y él dice allí que hay una responsabilidad compartida. Y voy con la familia y los estudiantes. El padre de familia, la familia es responsable de esos buenos o malos resultados. ¿Por qué es responsable? Porque déjeme decirle, hoy en día la familia, los padres, y yo voy a ser un poco dura para decirlo, no tienen autoridad sobre sus hijos, lastimosamente. Han perdido la autoridad sobre sus hijos. Ya no hay sujeción de los hijos con los padres. No hay respeto, los valores morales ya no se enseñan en el hogar. El padre anda por un lado, la madre anda por el otro, los hijos por el otro. Y todo eso se refleja en el aula de clase. Todo eso. Una de las cosas que yo aprendí, y creo que mis padres fueron, es que hay cosas que no se pueden negociar. Yo soy una mujer de ciencia, yo soy matemática, tengo una mentalidad muy amplia, no le temo a los cambios, soy muy digital, aprendo sola, prácticamente soy autodidacta, me gusta leer mucho. Y déjeme decirle algo, que los valores morales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, eso no es negociable. Eso debe permanecer en la época que sea. Y eso se ha perdido en la familia. Y eso, de alguna manera, se refleja en el aula de clase. Por lo general, los chicos que tienen fracaso son porque en casa no tienen un apoyo como debe ser. Entonces, la familia, eres responsable, padre de familia, de los resultados, de estos resultados tan bajos de aprendizaje de los hijos. Y el estudiante también, porque él tiene que también ser responsable de lo que hace en el salón de clase. Yo soy, y quiero que quede claro, no voy a hacer proselitismo aquí, pero entre todos los libros que yo leo, a mí me gusta leer la Biblia también, porque además, desde el Génesis al Apocalipsis hay matemática y hay ejemplos muy buenos para enseñar matemática. Y le voy a mencionar algunos textos bíblicos, lo voy a hacer de manera que entienda lo que quiero transmitir. Por ejemplo, uno de los textos bíblicos dice así, de sencillo, y esto va a los papás, dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Más claro no puede estar. Los proverbios de Salomón dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle muerte. Otro proverbio de Salomón dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, más claro no puede ser. Tú eres responsable, padre de familia, de lo que ocurre en el aula de clase también y tienes que asumir tu rol como padre de familia frente a la educación de tus hijos, ¿no? Y para los hijos también. Dice el texto bíblico, honra a tu padre y a tu madre, dice, que es el primer mandamiento, en promesa, para que te vaya bien
y sea de larga vida sobre la tierra. O sea, más claro no puede estar. Entonces, tú eres familia y estudiante responsable de esos resultados tan desastrosos. Ah, pero el Ministerio de Educación también tiene responsabilidad en estos resultados. Meduca. ¿Qué está pasando con Meduca? En primer lugar, no está divulgando los resultados. Ahí hay un grave error. Los resultados de estas evaluaciones tienen que ser conocidos por los padres, por la familia, por los profesores, por los maestros, por los directores de escuela, por las universidades. Tiene que haber debate nacional en relación por qué razón esos resultados no han mejorado en una década. ¿Por qué nos mantenemos y al contrario, en vez de aumentar los promedios, estamos echando para atrás? ¿Qué está pasando con las decisiones que está tomando Meduca? Quizás sean decisiones más de tipo partidista que decisiones que realmente mejoren nuestra educación en las aulas de clase. Posiblemente muchos de los que están en eminencia a lo mejor llegaron a ese puesto por cuestiones políticas, no porque tengan las competencias para estar allí, ¿no? La burocracia, ¿no? Bueno, en términos muy simples, corrupción, y lo dejo hasta allí. Universidades, usted también universidad, usted que forma a los maestros, a los profesores, usted es responsable de esos resultados que yo acabo de mostrarle. Oiga, ya es tiempo que usted mire el pensum. Hablamos de STEM y resulta que el programa nuestro va tan lejos de STEM. No hay manera de alinear el programa curricular con STEM. Entonces hay que hacer una revisión. ¿Qué hay del perfil del que entra a la carrera docente? A nosotros nos hicieron un aumento, 3 aumentos, y muchos estudiantes que salen de la media están optando a las carreras de magisterio, pero no porque sienten el amor y la pasión para enseñar, sino porque en el Meduca están pagando, yo no sé, creo que están pagando con 1000 y algo para iniciar titulado, creo que así es, quizás esté equivocada, entonces todo el mundo está viendo en función del dinero. No está mal, eso yo no digo que está mal, pero resulta que está entrando todo mundo y Raimundo que ni siquiera a veces tiene la competencia en matemática, lectora ni nada. Tiene que haber un filtro, así como hay un filtro para la carrera de medicina, para los que entran para ser ingeniero, tiene que haber un filtro. En los países de Finlandia, en los países de Singapur, ¿quiénes son los docentes? Son los mejores estudiantes los que entran a la carrera de magisterio. Y además comprueban que esa persona tiene esa vocación para enseñar. Entonces, las universidades también les toca su parte de responsabilidad y la ciudadanía en general, ¿sí? Y yo dejé al último los docentes porque de eso me voy a encargar ahora. Nosotros somos responsables directos en el aula de clase. Ya dejemos de echarle la culpa al papá, a la mamá, al estudiante. Tú como docente eres responsable y tienes que asumir tu responsabilidad en el aula de clase, ¿ya? Es cierto que estamos trabajando con las uñas, claro que sí. Trabajamos con las uñas en las escuelas, es muy cierto, no lo niego, ¿no? Pero también sé que nosotros los profesores hacemos la diferencia en el aula de clase. Entonces, nosotros también somos responsables y tenemos que ser lo suficientemente maduros y profesionales para nosotros también autoevaluarnos y saber dónde están nuestras debilidades y poder mejorarlas. Como bien yo digo, frente a estos resultados, realmente no nos podemos quedar en la queja, ¿no? Tenemos que hacer algo al respecto. Y desde allí nace la idea y nos encontramos con el doctor Roberto Boutet Díaz, que tiene un amor por la educación y su fundación, ¿no? Tiene 3 objetivos bien específicos, ¿no? Ya sabemos que si esperamos respuesta desde el Meduca, posiblemente no lleguen las respuestas, ¿no? Quizás la familia no nos acompañe como nosotros queremos que nos acompañe, pero tenemos que hacer algo. Y cuidado que las mejoras tienen que venir desde el aula hacia afuera, desde el aula, el centro educativo hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido es lo que nosotros queremos implementar este año en el colegio. Se nos presentó la fundación con un proyecto que tiene que ver para la mejora ¿no? de la calidad educativa, ¿no? en nuestro colegio. Y uno de los objetivos es primero capacitar a los profesores, ¿no? en herramientas basadas en la neurociencia cognitiva e inteligencia emocional. Si nosotros los docentes
podemos conocer cómo el estudiante piensa, aprende, creo que a nosotros nos ayudaría mucho en nuestras estrategias metodológicas, ¿no es cierto? Creo que seríamos más atinados, ¿no?, a la hora de armar o de elaborar esas estrategias metodológicas. Por eso que es tan importante la neurociencia ahora en la educación. Y yo pienso que la formación de docentes, de maestros y profesores, esta área debe ser, como yo digo, una materia prácticamente obligatoria dentro de la carrera de magisterio, ¿no? Lo mismo que la inteligencia emocional, porque no podemos separar nosotros en el aula lo cognitivo de lo emocional. O sea, si usted pretende llegar al aula y no ver la parte emocional del alumno, ¿qué va? Le voy a serle sincera, no va a conseguir mucho en el aula. Eso, lo emocional, eso es el alumno el alumno en sí. Entonces, el chico viene al aula de clases a veces cargado de mucha situación que él no puede resolver. Quizás viene de familia donde hay mucho problema, donde hay violencia, donde hay una crisis económica, bueno, tantas cosas. Y el estudiante no, él no puede con eso. Entonces, ¿cómo enseñarle a él? Lograr ese equilibrio. Incluso nosotros los adultos, nosotros los profesores no somos robots, nosotros somos personas que tenemos alma, espíritu, emociones, y, y eso nos afecta. Cómo nosotros como adultos, supuestamente maduros, logramos nosotros mismos controlar nuestras emociones, que no estallemos en el aula de clase contra un alumno, ¿no? Porque a veces pasan esas cosas. Entonces, ¿cómo yo, como adulta responsable, supuestamente madura, yo puedo controlar mi emoción? Lo que se llama el dominio propio, ¿no? Donde yo no pierdo el control. Cuando veo una situación en el aula de clase, me puedo manejar con mis alumnos, puedo entenderlos también. Entonces, eso es bien importante, que los profesores de hoy en día sepamos trabajar, ¿no? La parte también emocional, ¿no?, de nuestros alumnos. Creo que eso es algo muy, muy importante, más cuando nuestras aulas son muy violentas hoy en día. Hay mucha violencia en el aula, ¿no?, producto de familias que también hay violencia en la familia. Entonces eso se llega al aula de clase, ¿no? Entonces, por eso que estos temas son tan importantes y que los profesores deben manejar. Entonces, el proyecto quiere esto, primero capacitar a los profesores. Yo ya tengo un grupo de profesores en mi escuela de diferentes asignaturas, no solo de matemáticas, que están muy interesados en capacitarse en estos temas. Pero también el objetivo de la fundación es trabajar con los estudiantes. En este caso, ya yo tengo también la base de datos de los alumnos de buen rendimiento, que también a ellos se les va a capacitar, orientar en estos temas. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer un trabajo entre pares, o sea, ellos son los líderes, ellos van a ayudar a su compañero, ¿no?, a salir del fracaso. Es un trabajo entre pares, se llama Avancemos Juntos. Entonces, ese acompañamiento que va a hacer este estudiante de buen rendimiento, lo va a hacer durante todo el año, porque debe ser un acompañamiento durante todo el año. Eso no puede ser solamente en el verano o unas cuantas horas, debe ser continuo durante todo el año, para poder lograr sacar al estudiante que tiene bajo rendimiento, por lo menos nivelarlo, ¿no? Entonces es un programa muy bonito, que el mismo estudiante, con asesoría y con la supervisión del profesor, no va a trabajar con aquel alumno que tiene bajo rendimiento. Y también los padres de familia. No se puede dejar a un lado al padre de familia. El padre de familia tiene que entender de qué se trata el programa, cuál es la responsabilidad que tiene él o ella como padre, madre de familia en relación al programa, qué es lo que deben hacer ellos en casa para que el programa también tenga éxito. Nosotros acá en la escuela, yo prácticamente ya tengo las bases de datos de estudiantes de bajo rendimiento y los de buen rendimiento. Nos toca ahora, ya también los profesores están al tanto del proyecto, toda la escuela, porque es un proyecto de escuela, de centro educativo, y también ahora me toca hacer una reunión con los padres de familia para presentarles el proyecto, para que ellos sean nuestro aliado también
en este plan de mejora, porque este es un plan de mejora, ¿no? No vamos a esperar que Meduca nos resuelva, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Aquí en el aula de clase. No solamente el Colegio San Carlos está interesado en este proyecto, hay otros colegios que están alrededor de San Carlos o en las áreas aledañas a San Carlos que también están interesados en llevar a cabo este proyecto. Incluso hay una escuela de Chorrera, una de las más grandes que hay en Chorrera, que también el director manifestó su interés por el programa, ¿no? Así que yo pienso que es un programa que nos va a dar fruto, ¿no? En la medida que nosotros le pongamos alma, corazón y, ¿no? y el trabajo, ¿no? Es así. Voy a continuar entonces. Ahora sí voy a presentarles a ustedes las actividades que me hicieron merecedora del primer lugar. Yo, como les dije, doy clase en un 10º grado. Hay algo que nosotros hemos perdido en el aula, es la pasión, esa abnegación, como yo digo, la vocación por enseñar. Eso se ha perdido mucho en el aula de clase. Realmente a veces el profesor pasa a ser simplemente un asalariado de la educación que espera cada 15 días, aquí en Panamá se cobra cada 15 días, esperar su salario, ¿no? No debe ser así, ¿no? Yo creo que se ha perdido eso, ¿no? La pasión. Cuando yo estaba, ya mis alumnos estaban desarrollando este conjunto de actividades, así que cuando una colega me dice, Daisy, ¿por qué no participas en el concurso? La verdad que a mí no me gusta participar en concursos. Todo mi trabajo siempre ha sido silencioso, en el anonimato. Disfruto de lo que hago en el aula, pero bueno, de tanta insistencia yo tomé todas las actividades, las organicé y las mandé a Fundaproma, que es una fundación que lo que quiere es cambiar esa percepción que hay de la matemática, ¿no? Que la matemática no es vista como ya la ven. Y déjeme decirle algo, cuando inicié el año el escolar este año, le pregunto a mis alumnos que son nuevos para mí, porque ellos vienen de noveno, están en 10º, les pregunté, cuando yo digo la palabra matemática, ¿qué se le viene a su mente? Y los chicos me dijeron en coro, aburrimiento. Después decía el otro, es estresante, no le entendemos, es difícil, eso me huele a fracaso. O sea, no dijeron pero nada positivo en relación a la matemática. Cuando yo escuchaba todas esas cosas dije, ay Dios mío, ¿qué estamos haciendo de mal que estos chicos están pensando? Si estamos haciendo muchas cosas que no son correctas. Pero eso tiene que ver también cómo yo me presento en el aula al enseñar matemática. Una de las cosas que yo he aprendido en mis años de estar frente a un aula de matemática es que yo soy la que debo crear un ambiente de aprendizaje saludable. Soy yo la que creo ese ambiente. Yo tengo que crear ese ambiente donde el estudiante se sienta seguro, se sienta a gusto, tenga el interés por aprender, aunque no tenga las competencias matemáticas necesarias para el curso, pero él siempre va a sentir el ánimo de aprender, se va a sentir bien. Ese ambiente saludable hay que crearlo. Hay que crearlo en el aula, ¿no? Y eso tiene que ver con la neurociencia en educación, tiene que ver con inteligencia emocional también, porque yo debo que los chicos noten, ¿no? Que yo estoy disfrutando con ellos la clase, es una emoción, ¿no? Y ellos lo notan, ¿no? Entonces, eso le toca al profesor. Así que cuando este grupo de 10º tiene que ver teorema de Tales, en el programa oficial tienen que ver teorema de Tales. Pero para ver teorema de Tales, los chicos tienen que haber entendido muy bien el concepto de la definición de figuras o polígonos semejantes. Y para poder entender la definición de polígonos semejantes, tienen que entender razones y proporciones. O sea, que los conocimientos previos son tan importantes y los profesores hemos olvidado y damos por sentado que el alumno sabe todo eso. Ah, sí, ellos ya lo aprendieron cuando estaban en octavo, ya ustedes lo deben saber, así que aquí simplemente vamos con Tales. Y resulta que no es así. Resulta que el alumno a lo mejor ni lo vio, a lo mejor nunca lo entendió, y viene su cabecita en cero. Entonces, este tipo de actividades que son de introducción al tema te permiten a ti como profesor reforzar aquellos conocimientos previos que van a ser utilizados después. Por esa razón que yo utilicé varias actividades para dejar lo más claro posible
el concepto de razón y proporción, pero desde el punto de vista geométrico. Entonces, ¿cómo tú arrancas una clase de matemática para que los chicos tengan el interés? ¿Cómo lo haces? Bueno, déjame decirte que en la web hay mucho material para usar en clase, ¿ya? Hay mucha cosa que llama la atención. Entonces yo entre tanta lectura que yo hice y tanto, vi a Nautilus, ahí está Nautilus, lo están viendo, el molusco. Y yo vine y les traje a Nautilus al salón de clase. ¿Y por qué me interesé en Nautilus? Porque Nautilus, si usted observa esta, la concha que yo le llamo, esto es la espiral de Fibonacci, ¿no? Entonces yo le traje a Nautilus ese día. Empecé con Nautilus. En primer lugar les llamó la atención Nautilus. Eso le llamó la atención. Luego, en el transcurso, cuando yo hablábamos de Nautilus, todo eso, bueno, la clase, nuestras horas de clase son de 30 minutos, así que es muy corto el tiempo, ¿no? Conversamos de Nautilus, incluso me di cuenta que nunca habían leído Julio Verne, porque Nautilus tiene que ver con las historias de Julio Verne. Pero bueno, ellos quedaron, bueno, impresionados con Nautilus. Al día siguiente, déjenme contarles, usted viera a los alumnos. Me trajeron más información del Nautilus. Usted viera toda la cantidad de videos que me mostraron en la clase siguiente. Mire, profesora, mire lo que dice acá de Nautilus. Mire, profesora, yo encontré. O sea, cuando tú tú dejas ese saborcito a los chicos de que quieren saber más ellos solitos, sin que tú se los pidas, ellos van a investigar. Y esa fue la sensación que yo dejé el primer día, una sensación de saber un poco más, de interesarme, aunque la profesora no me lo pida como una tarea, sino porque yo quiero saber más de Nautilus. Cuando usted deja ese sabor en el aula de clase, usted tiene la mitad del camino recorrido a su favor, pero eso hay que crearlo. Al día siguiente se levanta uno y me da toda una explicación de cómo flota Nautilus, el principio de flotabilidad. Un estudiante que no es el mejor de la clase, pero él dio una explicación fabulosa que hasta yo aprendí cómo flota Nautilus. O sea, los chicos estaban leyendo de Nautilus, eso les quedó grabado, les gustó, se impresionaron, que ellos solos trajeron al día siguiente información. Bien, luego que yo dije, bingo, dije yo contenta porque dije yo ya los tengo de mi lado, ¿no? Les presenté, voy a presentarles en forma rapidita, el objetivo de mis actividades fue utilizar las nociones geométricas de razón y proporcionalidad en situaciones de la vida real. Puse dos actividades como resultados de aprendizaje, la construcción de la espiral de Fibonacci. Aquí en la espiral de Fibonacci, ellos lo hicieron primero a lápiz y papel con regla y compás y luego replicaron esto mismo con GeoGebra. Luego ellos comprobaron el valor del número phi, ellos hicieron mediciones de su cuerpo y llegaron a la conclusión que cuando se relacionaban estas medidas se daba el número phi, ¿no? Bien, estos son los materiales que nosotros usamos en clase, fue la cinta métrica, ellos usan, yo desde el día 1, ellos deben tener sus celulares activados con la plataforma Teams, con GeoGebra, nosotros usamos Google, la calculadora científica y el celular para mí es una herramienta de trabajo, ¿no? Hay profesores que ven la parte digital como una amenaza, yo no, yo la veo como una oportunidad y bien utilizada, bien supervisada, es una excelente herramienta de trabajo, ¿no? Los chicos son muy digitales, ¿ya? No aprenden como yo aprendí el siglo pasado, no, 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 ha cambiado mucho, ¿no? Ya no está el profesor ese que se para allá al frente y llena 2, 3 tableros, no, ya esa figura ya no funciona en este siglo, ¿no? Entonces, yo hago combinaciones tanto de trabajos con lápiz y papel como el medio digital, para mí también es importante. Porque uso la plataforma Teams, porque yo grabo todas mis clases. Si un alumno se enferma, se están enfermando mucho, ellos tienen mis videos, mis clases y no se pierden de nada. Ellos pueden accesarlo en cualquier momento. Por eso que la plataforma Teams para mí es muy útil, porque además yo puedo compartir con ellos material complementario para que ellos puedan entender mejor. Y el GeoGebra es una app excelente para usar en matemática. Bien, la modalidad de trabajo usted la puede usar tanto de forma virtual como presencial. En evaluación yo uso
por lo general lista de cotejo, rúbrica, y la que me encanta es la bitácora COL. Ya les voy a hablar de la bitácora COL, ¿no? Bien, después que hablamos de Nautilo y todo lo demás, y ellos me trajeron tanta cosa de Nautilo, yo les presenté este video de la sucesión de Fibonacci. Tampoco habían escuchado de Fibonacci, en su vida sabían quién era Fibonacci. A mí me gusta mucho la historia y la matemática, así que mis clases siempre yo las estoy combinando con historia. Los mandé a ver la película de Hipatia, una película muy buena de una mujer matemática. Bueno, eso se para discutir en clase, no solamente en matemáticas, sino en otras asignaturas. Así que ellos vieron a Fibonacci, cómo construye Fibonacci su sucesión, que fue a través, no se los voy a mostrar porque eso va a tomar tiempo, a través de la genealogía de los conejos, y llega a esa famosa sucesión que son los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Ellos vieron todo eso, vieron que cuando se relaciona un número con su anterior, se produce el número phi, 1.6, etcétera, etcétera. Así que yo voy a saltarme esto y voy a continuar. Luego de que hablamos de Hoy, en una de mates, vamos a... Luego que hablamos de Fibonacci, le presenté este video. Bien, cuando ellos vieron ese video, mi intención era que ellos vieran que la matemática no es estática, la matemática tiene vida, tiene historia, ¿no? Está presente en nuestro diario vivir, en la naturaleza, en las obras de arte, bueno, en todo. ¿Sí? Entonces yo quería que ellos internalizaran eso. Ellos se sorprendieron mucho cuando vieron que el número phi estaba presente en todos estos ejemplos que ustedes pudieron ver. De verdad, eso a ellos les llamó mucho la atención. Hoy en día, no solamente enseñar matemáticas es enseñar algoritmos y fórmulas. ¿Por qué? Porque ahora las apps hacen todo eso. Ahora tú tienes que enseñarles a pensar, a ser sujetos críticos, a analizar, a resolver problemas. Leí hace muchos años atrás a un experto en el área de educación matemática que decía que el alumno que no sabe resolver problemas no ha aprendido matemática, y eso nunca se me ha olvidado. Un alumno que no es capaz de resolver un problema no utilizando sus conocimientos matemáticos que tiene, es que no aprendió matemática. ¿Por qué? Porque ahora una calculadora te saca la raíz cuadrada de 2 o te hace multiplicaciones y divisiones y todo lo demás. Lo que tú tienes que enseñarle es qué significa ese resultado. Tengo que aprender a analizar lo que estoy haciendo. Nuestros alumnos tienen un vocabulario muy pobre, matemáticamente hablando. Ellos pueden hacer cosas, pero no saben cómo decirla porque su vocabulario matemático es pobrísimo. Entonces hay que también hacer énfasis en este aspecto. Esta fue la segunda actividad que hicimos. Esta fue una actividad que los chicos realmente gozaron la actividad. Ellos tenían que probar el número phi. Ellos trabajaron en pareja o en grupos de 3. Ellos se medían su estatura, después medían la longitud del ombligo al suelo y luego hacían la relación entre estas dos medidas. Los grupos eran de 2 o 3, así que el salón, usted hubiera visto ese salón, todos midiéndose, habían unos más grandes, otros más chiquitos, más gorditos, qué sé yo. Y me di cuenta allí, por eso que las actividades uno tiene que hacerlas pensando siempre para ver qué tanto conocen. Mire que me di cuenta en esta actividad que los niños habían olvidado de medir. Incluso uno, cuando yo le dije, 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? Se quedaron callados. Yo dije, 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? No me respondieron, jóvenes, 1 metro tiene 100 centímetros. O sea, es algo que debe saberlo cualquier estudiante de bachiller en ciencia. Yo casi me voy de espalda. Cosas como esa, por ejemplo, le cuesta mucho utilizar los instrumentos de medición, un arreglo, un compás. Los trazados de los chicos no son firmes ni continuos. Me di cuenta de eso. Les cuesta mucho leer simplemente de una regla. Le digo, joven, esto mide 5,3 centímetros. Ese 0,3 centímetros, qué difícil para ellos entenderlo.
todo eso me di cuenta en esta actividad. Entonces uno tiene que reforzar esos conceptos, porque de qué vale que yo le haya empezado a contarles cuando todo esto todavía no lo tiene en su cabeza. Donde le costó más fue cuando tuvieron que medirse de la cadera al suelo y de la rodilla al suelo. Aquí les tuvieron que hacer muchos intentos de medir porque no llegaban al número phi. Pero fue interesante esta parte porque entre ellos veían cuál era el error que estaban cometiendo, por qué no podían aproximarse al número phi. Cuando un estudiante por allí dice, profesora, yo creo que a nosotros no nos sale la medida de la rodilla. ¿Sabe por qué? Porque mi abuela, y comenzó con la abuela, dígame qué le pasó a su abuela. Mi abuela se fracturó y vino el doctor y dijo que la rodilla se mide desde por aquí y yo creo que es eso. Y de verdad lo que ella dijo era cierto. O sea, la actividad provocó tal interés que entre ellos mismos buscaban cuál era el error que estaban cometiendo, por qué no llegaban a lo esperado. Fue una actividad muy linda, yo la disfruté, yo me reí, yo gocé con ellos y ellos también gozaron, ¿no? Al final llegaron a la conclusión de que en ambos casos se llega al número phi, que es un número irracional, es 1.6, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esto entonces les presenté, ya ellos empezaron a construir con regla y compás la espiral de Fibonacci. Y luego que la construyeron, entonces yo les enseñé con este video que yo les mandé por Teams las instrucciones en GeoGebra de cómo construirla. No la vamos a ver porque eso Hola, ¿qué tal? me va a coger Aquí ustedes tiempo. Pero yo uno, dos, aquí y esto les sí, explico, ¿no? Cómo se un construye pedazo. a través de GeoGebra. Déjeme decirle Por ahora va a ser que cuando, ahora lo van a ver, se los voy a enseñar. Antes de llegar allá, me gustaría hablarle un poquito de la evaluación. La evaluación, yo uso mucho esto, la bitácora Col, y conocí al doctor Homero Flores, él es mexicano, cuando vino a Panamá, y me encantó la forma en que él también, ¿no? Se enseña la matemática. Dice aprender matemática haciendo matemática. Es un libro muy interesante, la evaluación en el aula. Para los que puedan leerlo, por favor, los matemáticos que hay en este momento, les aconsejo que lean esto, es muy interesante y le va a cambiar su perspectiva de cómo enseñar la matemática. Me encanta este instrumento de evaluación porque hay la primera pregunta le dice, ¿cómo me siento en la clase de matemática? Y aquí tiene que ver con las emociones. Usted no puede separar eso de lo cognitivo. Si su alumno se siente incómodo en su clase, no va a aprender, tan sencillo como eso. ¿Ya? Si su alumno se siente presionado, estresado, no va a aprender. Usted tiene que crearle ese ambiente seguro, ese ambiente agradable, que aunque él no sepa mucho, él va a hacer su mejor intento por hacer las cosas, porque se siente bien, se siente a gusto. Entonces, para mí es súper importante la bitácora Col. Yo me deleito leyendo eso que hicimos en clase. Además, este instrumento permite también desarrollar el pensamiento crítico del alumno. Además de eso, también él organiza mentalmente lo que vio durante toda la clase. Es un instrumento muy bueno. Y para terminar ya les voy a mostrar los resultados de aprendizaje. Estos fueron lo que hicieron cuando midieron los chicos, ¿no? La actividad que midieron. Acá hay una actividad, ya el chico terminó su espiral de Fibonacci, aquí ya está dibujada. La siguiente, ya los chicos trabajando GeoGebra. Aquí está mi aula de clase. Y mire que esta clase yo no intervine, los chicos solitos, así como usted lo está viendo, así mismo ellos solitos, con el video ellos llegaron a la construcción, o sea que son muy hábiles en la parte digital. Por eso que un docente hoy en día tiene que estar actualizado, tiene que aprender a usar apps. Yo soy muy tecnológica, yo soy muy digital, yo aprendo muy rápido eso, así que en ese sentido yo contagio a mis alumnos de que las herramientas digitales sirven también para el aprendizaje. Los chicos estaban, usted así como los ve, tan metidos en su trabajo, que solamente yo escuchaba la voz del video, mi voz que estaba en el video. Fue una clase muy linda, yo solamente observaba y supervisaba nada más en el aula. Y estas son las reflexiones. Antes, para ya ir terminando, aquí hay un alumno, cuando le pregunté cómo me siento en la clase de matemática, me dice, me siento bien, en un ambiente agradable, con las explicaciones de la profe. ¿Qué vimos en clase? Vimos la homotesia. Esto es lo último, esto me lo hicieron, creo que fue el lunes.
Vimos la homotesia de una figura ampliada o reducida. Acá hay otra reflexión de otro alumno. Dice, ¿cómo me siento en la clase de matemática? Muy bien, entendí lo que explica la profesora. Que hicimos en la clase, vimos las figuras semejantes por homotesia, ¿no? Y ahí va diciendo que le costó, a él le costó mucho el trazado, dice las medidas, medir con exactitud. ¿Qué puede mejorar? Él dice que él puede mejorar, ser más exacto, ¿no? Más preciso. ¿Y qué puede aportar? Bueno, ahí no le entiendo mucho. Acá yo también reviso mucho la ortografía y la redacción. Para mí eso es súper importante y yo les digo a ellos, escriban bien. Si usted observa, los chicos no tienen buena redacción. Es porque no leen, por eso. Entonces les cuesta mucho expresar las cosas con palabras. Aquí hay otra más de otro chico, dice, ¿cómo me siento en la clase de matemática? Muy bien, cómodo, dice, con las actividades, porque si tenemos dudas o nos equivocamos, tenemos a la mejor, no sé si se refiere a la mejor profesora, no sé a qué se refiere, ahí tengo que preguntarle, y dice, y no nos preocupamos, porque estamos a gusto en la clase. Mire lo que dice el chico, no me preocupa, o sea, que no hay un ambiente estresante en la clase, porque él está a gusto en la clase. Entonces, eso hay que crearlo en el aula, sobre todo en estas clases pesadas de matemática, de física, de química, que son clases fuertes, ese ambiente saludable hay que hacerlo, ¿no? Y ahí el chico explica lo que él hizo en la clase, ¿no? Yo leo todo eso, todo lo leo y yo disfruto leyendo. Bien, esto ha sido de una manera bastante rápida lo que a mí me permitió ganar el primer lugar en esto. Esto ha sido un trabajo de muchos años. Yo sé que hay muchos docentes en todos los países que en estos momentos están dando la milla extra. Son docentes abnegados, son docentes apasionados por lo que hacen. Yo sé que los hay en mi escuela. Yo puedo identificar también profesores que están haciendo una excelente labor, ¿no? Lastimosamente no somos muchos, pero la idea es que podamos contagiar a otros, ¿no? A hacer una labor en el aula, ¿no? Que marque la diferencia, ¿no?